Advertencia: esta historia puede ser perturbadora para algunos espectadores, se recomienda discreción. El caso Jarno Elg. El crimen que conmocionó a Finlandia. ¿Qué puede llevar a un grupo de jóvenes a cometer uno de los actos más impactantes en contra de la integridad de otra persona en la historia de Finlandia? En noviembre de 1998, la tranquila ciudad de Hyvinkää se convirtió en el escenario de un crimen tan brutal que dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. La prensa internacional no tardó en relacionar el caso con el black metal, el satanismo y la violencia extrema. Sin embargo, ¿esa era realmente la historia? ¿O los medios construyeron una narrativa que iba mucho más allá de los hechos? En este video conoceremos el caso de Jarno Elg, un crimen que sigue siendo recordado como uno de los más oscuros de Finlandia. Una Finlandia tranquila. A finales de los años 90, Finlandia era considerada uno de los países más seguros de Europa. Las noticias sobre actos violentos eran poco frecuentes y la ciudad de Hyvinkää, ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Helsinki, era vista como una comunidad tranquila. Nadie imaginaba que allí ocurriría un crimen que daría la vuelta al mundo. Pero ¿quién fue la mente detrás de este nefasto acto tan violento? Jarno Sebastian Elg. Jarno Sebastian Elg nació en 1975 en el helado país del norte Finlandia. Se conocen pocos detalles sobre su infancia. A los 16 años, había sido condenado por incendiar una iglesia medieval en Kirkkonummi. Para principios de sus 20 ya había desarrollado interés por el satanismo y la música black metal. Algunas fuentes indican que fue parte de la escena black metal finlandesa donde se relacionó con personas que compartían creencias similares. La noche del crimen. El 20 de noviembre de 1998, Elg se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la localidad de Järvenpää junto a un grupo de personas. Tras debatir intensamente sobre satanismo y cristianismo, Elg se trasladó a su apartamento en Hyvinkää acompañado por su novia de 17 años Terijuana Tervasonka, un joven de 20 años Mika Christian Riska, un menor de 16 años y la víctima, un hombre de 23 años cuya identidad nunca fue revelada formalmente a los medios. Lo que ocurrió dentro del departamento fue reconstruido posteriormente gracias a la investigación policial y a los testimonios de los implicados. En algún momento de la reunión Jarno comenzó una discusión con el otro joven de 23 años. La situación escaló rápidamente. Él golpeó a la víctima en el rostro hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, amarraron su cuerpo y envolvieron completamente su cabeza con cinta adhesiva. Elg y Tervasonka procedieron a cortarlo utilizando tijeras en distintas partes del cuerpo. Durante el proceso de violencia, según algunas fuentes indican que el grupo escuchaba de fondo el álbum de black metal The Kenyan Chronicle de la banda noruega Ancient. Finalmente, la víctima tuvo una interrupción de oxígeno por la cinta adhesiva que le cubría el rostro. Tras el crimen, Elg y Tervasonka consumieron partes del cuerpo de la víctima y se aprovecharon íntimamente en especial de su cabeza. Luego abrieron el cuerpo y lo fragmentaron para desecharlo en contenedores separados en los basureros locales. El descubrimiento. Varios días después, trabajadores de un vertedero encontraron restos humanos. El hallazgo movilizó inmediatamente a la policía de Hyvinkää tras recibir un aviso de que se había encontrado extremidades cortadas, lo que fue inmediatamente catalogado como la eliminación de una persona. La investigación inició a finales del otoño el 24 de noviembre de 1998 que fue dirigida por Ari Soronen, quien en aquel entonces era inspector criminal en la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Criminal Central. Las búsquedas posteriores que duraron semanas llevaron al hallazgo de más partes del cuerpo, lo que permitió a las autoridades identificar a la víctima mediante pruebas de ADN y reconstruir poco a poco lo sucedido. Las pruebas forenses condujeron rápidamente hasta Jarno Elg y las personas que habían estado con él aquella noche. Incluso se encontró ADN de la víctima en el tejado del apartamento de Jarno.
Los sospechosos del crimen fueron arrestados el 8 de diciembre de 1998. El armario de Harnoel. La policía fotografió un armario en el apartamento de Elf donde guardaba diversos objetos relacionados con actividades satánicas y ocultistas. El armario contenía, entre otras cosas, joyas con forma de calavera, una daga, una estrella ninja, un esqueleto de juguete, un bate de plástico y otros objetos similares. Desde una perspectiva moderna, la impresión es mayormente infantil, pero el acto inspirado por la idea fue aún más oscuro y trágico. El fiscal Erkiko Ibusilta presentó ante el Tribunal de Distrito de Ivinca un collarín de grapadora y cinta adhesiva sellados en bolsas de pruebas encontradas en el apartamento. Juicio y condena. La investigación reveló que varias personas participaron de distinta manera en el crimen. Durante el juicio, la defensa intentó explicar los hechos señalando el consumo de alcohol y la influencia del grupo. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que existía suficiente evidencia para demostrar la responsabilidad directa de Harnoel. Harnoel fue sentenciado a cadena perpetua por eliminar a una persona y profanación. Terijuana Terbasonka fue sentenciada a 8 años y 6 meses de prisión. Mika Cristian Rizka fue sentenciado a 2 años y 8 meses. El menor de 16 años fue absuelto de los cargos debido a que el tribunal demostró que fue amenazado y obligado por Elga a participar bajo coerción. La polémica del Black Metal. Muy pronto la prensa comenzó a publicar titulares que relacionaban este acto nefasto con el Black Metal. Algunos medios afirmaban que durante el crimen sonaba música de este género. También aparecieron referencias al satanismo y a supuestos rituales. La noticia se difundió rápidamente por Europa y Estados Unidos. Para muchos espectadores era fácil establecer una conexión entre este crimen y la imagen extrema que el black metal había adquirido durante los años 90, especialmente después de los incendios de iglesias en Noruega. Con el paso del tiempo, muchos investigadores coincidieron en que los medios exageraron la relación entre el crimen y el black metal, alimentando el llamado pánico satánico que existía en aquella época. Pero ¿qué pasó después de la condena? Después de permanecer aproximadamente 17 años en prisión, Harnoel obtuvo la libertad condicional en febrero de 2016. Desde entonces ha mantenido un perfil completamente alejado de los medios de comunicación. No existen registros públicos ampliamente confirmados que indiquen que haya vuelto a cometer delitos graves tras recuperar la libertad. Aún así, el caso sigue siendo recordado como uno de los episodios criminales más impactantes ocurridos en Finlandia. Terijuana Terbasonka, tras su liberación, en 2007 atropelló mortalmente a un hombre con una motocicleta en Bajakoski, lo que le valió una condena de 10 años por eliminación involuntaria. Tras su liberación, volvió a ser declarado culpable de robo y falsificación de recetas, entre otros delitos. No ha tenido nuevas condenas penales en los últimos años. El chico de 16 años de Kerava desde el momento del veredicto, el menor no ha sido condenado por ningún delito. El caso de Harnoel demuestra cómo un crimen puede trascender los tribunales y convertirse en un fenómeno mediático. Durante años fue presentado como un ejemplo de los supuestos peligros del black metal y del satanismo. Sin embargo, las investigaciones posteriores sugieren que la violencia no nació de la música, sino de una combinación de factores personales, psicológicos y sociales que desembocaron en una tragedia. Más de 2 décadas después, este caso continúa siendo objeto de análisis tanto por criminólogos como por periodistas. Si te interesan la cultura nórdica y los sucesos más oscuros de Escandinavia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.